Hola, buen día o buenas tardes o buenas noches. Con esto de la pandemia y con esto de lo virtual, podemos estar escuchándonos o viéndonos, no sé, a las 2 de la mañana, a las 7 de la mañana, al mediodía, en cualquier horario. Así que bueno, que tu día sea muy bendecido. Quiero compartirte una palabra que creo que va a ser algo bueno, por lo menos lo fue para nosotros, lo fue para mí, lo fue para nuestra iglesia, para el lugar donde estamos pastoreando. Y el título del mensaje es La manera correcta de pasar una crisis. Y quiero que vayamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3, Lamentaciones capítulo 3, verso 22 y 23. Este es un pasaje muy conocido, de hecho hay hasta una canción que habla de este pasaje. Dice en Lamentaciones 3, 22 y 23, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Qué lindo, me puse a estudiar un poquito sobre el libro de Lamentaciones y por qué se llamaba Lamentaciones. Y justamente fue porque el libro fue escrito en una época complicadísima del pueblo de Israel. El pueblo estaba por vivir la segunda esclavitud, esta vez en manos de Babilonia y a causa del pecado. El libro de Lamentaciones lo escribió el profeta Jeremías y más o menos por el 626 y 586 a.C. Fue dirigido al pueblo judío, al pueblo de Dios, y fue escrito desde Jerusalén. El punto fundamental de este pasaje habla sobre una crisis tremenda que el pueblo de Dios estaba viviendo en ese entonces y cómo el profeta Jeremías aprendió en ese momento y nos enseña a nosotros cómo fue que él superó esas crisis, ¿no? Recuerdo cuando estábamos haciendo el zanjeo para hacer las bases de nuestro nuevo edificio, de nuestro nuevo templo, cuando los hermanos estaban buscando para hacer el agujero donde van a ir las vigas, se encontraron con una piedra grandota. Era pequeña al principio, pero era una piedra grandota después, ¿no? Cuando descubrieron al costado, era muy grande la piedra. Los chicos trabajaron muchísimo para sacarla y de hecho la sacaron, y cuando la sacaron y celebraron, hicieron fiesta, gritaban y estaba en un jolgorio, pero siguieron haciendo la zanja y se encontraron con otra piedra un poco más grande que esta. Después siguieron haciendo la zanja y se encontraron con otra piedra más grande. Parecía que nunca se iba a terminar, parecía que el terreno nos estaba jugando una broma macabra. Así que hubo que trabajar muchísimo hasta que un momento ya no hubo más piedras y seguimos trabajando bien hasta que terminamos. Hoy ya tenemos bastante avanzado nuestro templo, pero las bases costó hacer los agujeros porque habían muchas piedras. Y así es la vida hoy. Pareciera que reapuntamos, pero aparecen nuevos contagios de estos de COVID-19 y volvemos a fase 1 de nuevo. Y en medio de esta pandemia, cada familia ha vivido crisis en distintas áreas, en su economía, en sus relaciones familiares. Cada uno sabe cuál es la circunstancia difícil por la que le está tocando atravesar. Tal vez el COVID-19 lamentablemente se llevó a algún familiar o el contagio de algún ser querido nos tiene preocupados. Tal vez estemos atravesando una delicada recuperación del virus. Y la verdad que sería muy bueno tener una llave para poder terminar con esta y con todas las crisis, ¿verdad? Sería muy bueno. Ahora, ya casi estamos terminando el año y nada ha cambiado aún. Si hacemos un balance, creo que hubo más pérdidas que ganancias en lo económico, más peligro que en cualquier otro tiempo. Recuerdo que el año pasado, a fin de año, deseábamos que el 2019 se termine para comenzar un 2020 con la esperanza, en cierta manera, con esperanza de que todo sea mejor. Pero lamentablemente fue todo lo contrario. Esta pandemia llegó y nos metió a todos en las casas y mucha gente está con miedo, nuestros adultos mayores complicados, hay que cuidarlos mucho y bueno, todo esto fue un proceso. Estamos viviendo un tiempo
tal vez no tan complicado como el que vivió el pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías, pero sí es como si fuera una esclavitud, una crisis extrema a la cual tenemos que vencer. Ahora, no quiero ser pesimista con este mensaje. De hecho, el mensaje se llama la manera correcta de pasar o de vivir en una crisis, ¿verdad? No quiero ser pesimista, simplemente estaba haciendo una ilustración y una introducción. Mi pregunta es ahora, ¿cuántos saben qué es adoración? ¿O qué es adorar? Según el diccionario, adorar es rendir culto, tributo, homenaje o reverencia a una persona o a una divinidad. Mire, adoración no es cantar, no es arrodillarse, no es postrarse, no es hablar en nuevas lenguas o tener dones, aunque estas acciones son parte de la expresión de la adoración, pero no es la esencia. La esencia de una verdadera adoración en una persona, en un cristiano, es un estilo de vida de adoración. Lo que hacemos los domingos en la iglesia es un acto corporal de alabanza y adoración, pero la adoración genuina se vive como un estilo de vida. Una vida consagrada, una vida dedicada a agradar a Dios, cueste lo que cueste. Ahora, esto no quiere decir que la persona no se equivoque, pero si lo hace tiene la madurez de poder volver al Padre y pedir perdón o ir a su hermano y mostrarle arrepentimiento en caso que haya habido un problema ahí en el medio. Un verdadero adorador tiene la capacidad de ver las crisis como un canal de adoración a Dios, porque no se trata de lo que yo vivo, sino de lo que Dios vive a través de mí. ¿Me entiende? La adoración se trata de una persona capaz de entregar a Dios sus derechos para que el Padre sea glorificado. Como ejemplo, podríamos decir que renuncio a mis deseos de venganza, a mis deseos de reconocimiento, a mis deseos de recibir la disculpa porque alguien me ofendió. En fin, la idea es que un verdadero adorador rinde a Dios todo cuanto es. Ahora también está bien cuidar mi vocabulario para no hablar cosas que dejen mal al Señor o mal la iglesia. Tenemos que hablar con bendición, no con maldición. Cuidarme mucho de murmurar, de hablar mal de otros, aunque tenga la razón. Debo cuidarme también de escuchar lo que no me conviene, de ver lo que no me conviene, porque mi santidad está en juego. Un verdadero adorador busca agradar a Dios en todas las cosas. Buscar consejo antes de tomar una decisión está muy bien. Buscar consejo antes de tomar una decisión. ¿Y esto para qué? Para no opacar la imagen de Dios en nuestra vida con nuestras malas decisiones. Leía un libro que decía que la gente no tiene problemas con Dios, tiene problemas con la iglesia, y la iglesia somos nosotros. A veces por tomar malas decisiones hacemos que otros se aparten del Señor. Ahora, la verdadera adoración comienza cuando termina la reunión, se podría decir. Cuando podíamos congregarnos, íbamos a la iglesia, cantábamos, adorábamos, levantábamos las manos. Y ahí estaba todo bien, porque dentro de la iglesia, dentro del edificio, no hay mucho para esconder, no hay mucho, o sea, ahí somos todos iguales. El tema comienza cuando yo salgo de la reunión, cuando me encuentro en la vía pública, donde tengo un montón de crisis, un montón de tentaciones, y allí tengo que tomar la decisión correcta. Ahora, ¿por qué comencé hablándoles de crisis y luego les estaba hablando de adoración? ¿O qué tiene que ver una cosa con la otra? Usted me puede preguntar, ¿pero qué pasó, pastor? ¿Por qué usted está hablando de crisis, luego de adoración? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y déjeme decirle que tiene mucho que ver, porque la adoración es la manera correcta de transitar en una crisis. Una persona con un corazón adorador es inmune a los ataques del diablo. La ofensa no los mueve, los pleitos no son de su agrado, la murmuración y los chismes no están en su boca. Un adorador es un problema para el infierno. Esto se lo digo acá entre nosotros. Un adorador es un problema para el infierno, porque un adorador está lleno de autoridad de Dios y puede vivir una vida santa, puede llevar a otros a vivir una vida santa, una vida santa de la misma manera que lo hace él. Él puede ser ejemplo para nuevos creyentes. ¿Me entiende? Un verdadero adorador es un problema para el enemigo. Ahora,
¿dónde encajan los versículos que leímos al principio? Déjeme contarle un poquito algo sobre las hermosas palabras llenas de adoración que el profeta Jeremías escribió en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia, nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Qué maravilloso, qué hermoso texto, qué hermosa expresión de adoración. Ahora déjeme contarle un poquito. Cuando el profeta Jeremías escribía el libro de Lamentaciones, el pueblo de Dios estaba atravesando la segunda crisis más grande de su historia. Era la segunda esclavitud, pero esta vez en manos de Babilonia, y esta vez a causa del pecado y desobediencia del pueblo. El profeta Jeremías intenta convencer al pueblo de rendirse ante Babilonia para proteger la ciudad, para que no quemen la ciudad, para que los babilónicos no quemen la ciudad y no les quiten la vida a ellos. La recomendación del profeta Jeremías era al rey, era decirle: entréguense tranquilos, no presenten guerra, no presenten batalla, porque dijo el Señor que íbamos a morir, pero si nos entregamos, aún en esclavitud, Dios nos va a bendecir, aún en medio de la crisis, Dios nos va a bendecir. Es como que el profeta Jeremías le dijo, estuviera hablándonos desde ese momento a hoy, o esta fuera una carta dirigida a nosotros y nos dice, estén tranquilos, no hagan nada, no salgan a manifestarse contra el gobierno, no salgan a lamentarse, solo déjense llevar, porque Dios está con ustedes. Obvio, hagan todos los cuidados necesarios, pero Dios nos puede bendecir aún en medio de la crisis. Y esto fue lo que hizo el profeta Jeremías con el rey, con los líderes de ese entonces del pueblo de Dios, los cuales tomaron a Jeremías como traidor, lo acusaron de traidor, lo apresaron, lo torturaron y lo echaron a un pozo donde pasó varios días. Esto está en Jeremías 38. Y es ahí donde Jeremías pierde todo cuanto tenía: su casa, su familia, sus amigos, su dignidad. Y el hambre ya se había hecho amiga de él, porque en ese tiempo ya la crisis era continua. Es parecido a lo que estamos viviendo hoy. Y realmente yo creo que Jeremías se sintió abandonado en ese tiempo, ¿no? En ese momento. Se sintió solo, se sintió aislado. Ahora imagínense en un pozo oscuro, frío. Dice el pasaje del capítulo, dice que él cayó y como el pozo no tenía agua, él se enterró en el barro. Así que imagínense que la humedad hizo que sus huesos empezaran a sentir el peso del frío. Ahora, quiero que usted lea por favor, o vaya por favor, al verso 16 del mismo capítulo, del capítulo 3. Y leamos ahí, desde el verso 16, como para entender lo que Jeremías estaba pasando al momento de escribir estas preciosas palabras. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Qué preciosas palabras, me encantó. Hay una canción que cuando yo me convertí cantábamos y me gustaba cantarla todos los días a la mañana, porque representaba lo que Dios estaba haciendo conmigo. Ahora, Lamentaciones 3:16 dice: me hizo masticar piedras. Estoy leyendo en versión Nueva Traducción Viviente. Me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo, me arrebató la paz y no recuerdo lo que es la prosperidad. Yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido, se perdió todo cuanto yo esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. Verso 21, algo importante. No obstante, dice, verso 21, no obstante, me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Verso 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. ¡Wow!
se perdió todo. Diga conmigo, se perdió todo. En este tiempo hemos pasado situaciones extremas, donde hemos llorado, orado, ayunado, y pareciera que el cielo se cerró por completo. Pareciera que la oración no pasa el techo. Y las palabras de Jeremías son muy fuertes, están expresadas con un intenso dolor físico y un intenso dolor emocional. Yo creo que Jeremías se sentía abandonado, se sentía solo, sentía como que, ¿dónde está Dios? En medio de todo el dolor, de no ver nada, de estar muriendo en un pozo de aflicción, Jeremías lanza una oración que le salvó la vida a él y nos va a salvar la vida a nosotros y nos va a mantener en pie en medio de esta crisis. El verso 21 dice, no obstante, aún me atrevo. Diga conmigo, aún me atrevo. Verso 21, pero aún me atrevo. Me atrevo a volver a confiar en Dios. Me atrevo a tener esperanza. Me atrevo a confiar que Dios me sacará a victoria. Y aunque el diablo y mi humanidad me digan que Dios no existe, que Dios no está, mi fe me dice que Dios es bueno y que de no haber sido por Dios todo esto sería peor. Su misericordia ha hecho que las cosas no sean peores. La Biblia dice que este mundo está gobernado por el príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo busca terminar con la humanidad, busca terminar, destruirlo todo. Y si no fuera por la misericordia de Jehová, ya hubiese estado destruido. Aunque las circunstancias digan que perderé todo, mi fe en Dios dice que me levantaré en medio de la crisis. Aún me atrevo a creer que aunque esté todo gris, me atrevo a creer que ya todo volverá a la normalidad. Me gusta una palabra que dice un predicador: cuanto más oscura esté la noche, más cerca está el amanecer. Mi fe en Dios me dice que me atreva a levantar adoración en medio de la crisis, porque la victoria está cerca. Diga conmigo, adorando en medio de la crisis. Un punto importante es que Jeremías no está orando para recuperar lo perdido. Jeremías está adorando en medio de la nada. Y este es el tema fundamental de esta prédica, que necesitamos levantar adoración en medio de la crisis, porque es esta la manera correcta de transitar o de vivir una crisis para ver la victoria del Señor. La adoración en medio de la crisis deja al diablo sin argumentos para continuar con la crisis. Y hay que ser inteligentes. No está mal quejarse o lamentarse por lo sucedido. De hecho, es muy humano lamentarse de tanto en tanto. Está bien, no hay problema. Pero lo que Dios está haciendo en permitir esta aflicción es prepararte para el tiempo que viene. Es prepararte en un currículum que te marcará con autoridad para el tiempo venidero. Porque la gente que está pasando esta crisis no ve la crisis como un castigo, sino como un entrenamiento para lo que vendrá. Como un entrenamiento para avanzar a cosas mayores. Las crisis vencidas desde la adoración te dan autoridad contra las fuerzas del maligno. Y esta manera de proceder, de pararse con adoración en medio de la crisis, es lo que hace que una iglesia se mantenga firme allá arriba, fuerte, poderosa en el Señor, y las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Mateo 16, 18. Una iglesia que sabe adorar se levanta en medio de la dificultad. Y esto es poderoso, mi amado hermano. Esto es poderoso. Ahora, solo un verdadero hijo puede ver la mano de Dios obrando en medio de la crisis. Jeremías se rehúsa a aceptar que la circunstancia adversa cambie lo que él cree acerca de Dios. Y lamentablemente en este tiempo algunas circunstancias cambiaron la fe de algunas personas. Y acá es donde tiene que ser todo al revés. La fe tiene que cambiar las circunstancias, no las circunstancias a la fe. Ahora, Jeremías no permitió que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo futuro lo alejen
de Dios. Y este tiene que ser nuestro objetivo. En medio de una crisis, Jeremías estaba en un pozo. Tal vez estaba oscuro, no veía nada, pero se atrevió a decir: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ahora, podemos ver que en medio de una crisis, como hijos de Dios, podemos levantarnos en adoración. Y la adoración genuina de un hijo, de un verdadero hijo, es lo que hace que no solo tu vida salga del pozo, no solo tu vida, sino que tu familia, tu casa, tu generación salga del pozo. Un día vas a contar y decir: yo vencí al COVID-19, yo vencí en ese tiempo de pandemia, y hoy estoy parado diciéndoles: tengan fe, porque la misericordia de Jehová nunca se agotó. Nueva es cada mañana. Cada vez que me despertaba, la misericordia de Jehová estaba allí, dándome aliento, animándome a seguir, a volver a creer que no todo está perdido. ¿Sabe? El objetivo del enemigo es robarte la adoración. ¿Usted piensa que el enemigo quiere robar su sueldo, su auto, su casa? No. Lo que el diablo quiere hacer es tocar tu vida y tu economía para que dejes de adorar. Él sabe que aunque hayas perdido todo, si eres un verdadero adorador, Dios hará que el enemigo te devuelva 7 veces lo que te robó. Si no, vea la historia de Job. ¿Se da cuenta? Lo que debemos tener claro es que si nos ponemos a adorar en medio de la crisis, pronto veremos cielos abiertos, aunque haya tormenta. Pronto veremos cielos abiertos, aunque todo parezca estar lleno de nubes. ¿Cuántos están pasando una crisis? Porque relativamente hay gente que ha vivido peor esta crisis que otros. Algunos, su economía se devastó. Otros, la salud se devastó. Otros perdieron seres queridos. Y algunos capaz que está ahí mal, triste, porque un ser querido ha partido con el Señor. No sé qué es lo que está pasando. Solo me ponía a pensar lo que pasó el profeta Jeremías en ese pozo. Y cómo es que tuvo la valentía, el valor, la fuerza para decir que la misericordia de Jehová jamás lo abandonó. Yo creo que un verdadero hijo conoce el corazón del Padre y sabe que aunque estemos en medio de una crisis, en medio de una pandemia, en medio de tanta adversidad, podemos decir como dijo el profeta: porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Dios nos guía a comenzar a adorar. Ojalá tengamos la valentía, la fuerza. Mire, saque su guitarra, póngase a cantar, aunque no cante bien, usted adore, levante sus manos. Ahí abra su negocio, si puede ir hasta su negocio. Abra su negocio, ponga adoración, adore, levante sus manos. Mientras usted espera vender, mientras usted espera a sus clientes, adore. Otra cosa, haga un mensaje de esperanza y de amor y envíeselo a sus vecinos por WhatsApp. Respetando la distancia social, dígale a sus vecinos: vecino, Dios tiene la respuesta. Cuando yo comienzo a hablar la palabra del Señor, cuando yo comienzo a predicarle a otros, a contarle a otros que la misericordia de Dios se renueva todos los días, yo comienzo a tener paz en mi corazón y allí es donde empieza a cambiar todas las cosas. Haga cambios por adoración. Haga cambios, meta mucho tiempo de adoración, intimidad. Levántese temprano, tenga su tiempo de adoración, tenga su tiempo con el Padre. Dedique tiempo a orar, a buscar del Señor. Y el Señor pondrá ese espíritu de adoración que necesitamos. Y nosotros también diremos: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Dios proporcionará las añadiduras necesarias cuando el reino de los cielos esté en primer lugar. Te animo a orar.
Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo precioso que me permites compartir esta palabra. Ojalá que mis hermanos puedan escucharla y atesorarla y que les sea de bendición como lo fue para mí. Te ruego, Padre, que traigas paz en los hogares, que los hermanos que están pasando crisis extrema puedan decir como dijo el profeta, que tu misericordia se ha renovado cada mañana y que un día podamos dar testimonio diciendo: nuestro Dios jamás nos dejó, nuestro Dios jamás nos abandonó. Aunque todo estaba gris, aunque todo parecía perdido, nuestro Dios jamás nos abandonó. Muchas gracias, mi Padre. Confiamos en ti, confiamos en tu palabra, confiamos en tu misericordia y creemos que esa palabra que fue dicha por el profeta Jeremías en ese entonces de crisis, que el pueblo vivía crisis, creemos, Señor, que esa palabra también es para nosotros en estos días. Creemos en que tu misericordia se renueva cada mañana. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y recuerda que la mejor manera de sobrellevar una crisis es adorando. La manera correcta de vivir o de pasar una crisis es adorando. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.